Bueno, con Ana Miranda, yo soy Rafael Merino, soy de la Universidad Autónoma de Barcelona, y con Ana pues pensamos que sería bonito organizar este tipo de actividad dentro del marco de LASA, que es una actividad no estándar, no es una institución de comunicaciones, de investigación, etcétera, sino eso de pedir a estos compañeros que están ya de retirada de sus trayectorias profesionales, que compartan con nosotros un poco pues eso, sus experiencias. Les hemos pedido que nos mezclen un poco sus biografías con sus aportaciones al estudio de las juventudes. Para poner un título así un poco más llamativo, ahí lo tenéis, ¿dónde estabas en mayo del 68? Ya que todos nos estamos celebrando esos 50 años de esa revolución, y ellos también estaban de alguna forma u otra, pues le hemos preguntado ¿dónde estabais? Y nos contáis en 10-15 minutos esos 50 años de prolífica vida personal y laboral, ¿de acuerdo? Y profesional. Vamos a seguir un cierto orden, vamos a empezar por Kim, porque además tiene que ausentarse, tiene un compromiso, Casal, que es profesor jubilado del Departamento de Sociología de la Autónoma de Barcelona, y bueno, es que yo lo conocí en el año 92, creo que es cuando entré en el grupo de investigación, y ha sido mi profesor, mi mentor, ahora mi amigo, mi colaborador, en fin. Solo tengo palabras de agradecimiento y doblemente agradecimiento por estos años de convivencia y porque ahora estés aquí para compartir con nosotros tu experiencia. Ya está, libre, venga aquí. ¿Dónde estabas en mayo del 68? Yo lo tengo muy claro. René, no sé. Yo estaba en el seminario. Es decir, iba para cura. ¿Y cómo me enteré? Con una revista que estaba muy prohibida, sobre todo en el seminario, que se llama Paris Match, porque salían chicas ligeras de ropa, y después de vez en cuando hacían reportajes no recomendados. Para el Paris Match, como mucho O sea que, ¿dónde estaba yo? Estaba en el seminario. ¿Y cómo me enteré? Por una revista prohibida que se llama Paris Match. O sea, este es el mayo de 68 mío. Por tanto, fue un poco... Poco después me salí del seminario. Quizás fue un efecto directo o indirecto del mayo del 68. Es posible. Por aquel entonces yo ya leía unos libros americanos de unos señores que llamaban Teología de la Muerte de Dios, que digo que es la antesala de la sociología, de la teología del alliberament en Latinoamérica. Es unos años antes. Me salí del seminario y me metí a sociología, que no sé si es mejor o peor, y avancé en la sociología, y eso ya era en los años 70. Seguramente también era un efecto directo o indirecto del mayo del 68. Y mis lecturas de referencia eran Marcuse, a alguien le puede sonar, Marcuse, y sobre todo Poulantzas. ¿Sí? Poulantzas. Bueno, Marx y Gramsci, por supuesto. Poulantzas porque era parisino, bueno, estaba muy de moda, y sobre todo algunos profesores que tenía de sociología, que tenían como 3 años más que yo, no más, venían casi todos de París, excepto uno que venía de Norteamérica, que se llamaba Mando de Miguel, que tenía otra trayectoria social, política, metodológica, etcétera, etcétera. Todos los demás profesores que he tenido sí que venían de la Sorbona, y por tanto estaban como muy metidos en el mayo del 68 más directamente. Bueno, ya les he dicho que mis referencias eran las lecturas de Marcuse y de Poulantzas, por decirlo así, y después
hice, siendo alumno de la Autónoma, una cosa muy parecida al mayo del 68, que es organizar un seminario. Era un seminario no muy académico, no muy universitario. Empezaba a cerca de las 12 de la noche y terminaba a las 3 o las 4 de la madrugada en un piso de estudiantes. Puede ser este piso, puede ser otro piso, y siempre, o básicamente, con algún profesor de universidad invitado, pero fuera de horario. Es decir, que era una cosa como un poco rara. Era un seminario voluntario y era un seminario sobre vida en común, que es también algo del mayo del 68. Y éramos unos 20 o 25 estudiantes, más algún profesor que no era necesariamente académico. Podía ser, por ejemplo, teníamos un intelectual de Gerona que estaba muy metido con el tema hippie. Bueno, ustedes pueden imaginarse, era un seminario un poco raro, ¿no? Era un seminario sobre comunidad, formas de vida en común, y es porque había tenido libros que anunciaban la muerte, bueno, primero la muerte de Dios, que ya lo he explicado, después la muerte de la familia también. Bueno, se moría todo el mundo, parecía una tragedia. Bueno, pues como que la familia parecía que iba a desaparecer, organizamos un seminario sobre comunas, que éramos unos 20-25, de los cuales quedamos finalmente 6 que organizamos una forma de vida comunal. Esto empezó en el 1975, probablemente era un efecto del mayo del 68, nosotros no lo sabíamos. Eso empezó en el año 75, primero éramos 6, todos muy jóvenes, después ya no tan jóvenes, después fuimos papás de bebés, fueron creciendo los bebés, ya fueron más jóvenes, adolescentes primero, jóvenes después se marcharon de casa porque alguien hizo alguna tesis sobre emancipación familiar y alguno que corría por allá se lo leía, no sé, seguramente, y seguimos en esta. Es decir, primero éramos 6, después éramos 12, los 6 que crecieron ya son mayores y están por ahí, y ahora somos otra vez los mismos 6 de antes. La única cosa que ya no somos tan jóvenes, somos básicamente abuelos de 8. Bueno, cuando me dicen cuántos niños tengo, pues no sé si decir 2, que es físicamente 2, o 6. Y claro, la gente ahora dice, claro, usted estará separado, ¿verdad? Pues no, es que viene de otra cosa. Es la forma de vida en común que empezó en el 75 y sigue así. Y eso sí que es algo sorpresivo. La lectura que hicimos antes era de uno que ya murió, que se llamaba Carandell, hermano del periodista, que había estado en las comunas alemanas, hizo un libro sobre K1 y K2 en Berlín. No es que fuera nuestro vademecum, nuestro punto de referencia, pero era un libro muy interesante. Y continuamos así y seguimos. Y esta es el mayo del 68. Después nos metimos también en sociología. De los 6, uno era psicólogo. Los 5 otros, sociólogos. Bueno, sociólogos y sociólogas. Por tanto, teníamos el Marx, el Lenin, obviamente el Poulantzas, etc. Todos, bueno, algunos han caducado, algunos no.
hemos diversificado bastante la profesión, que es propio de la sociología. Uno se dedicó al periodismo y a las ciencias de la comunicación, otra persona se dedicó a la enseñanza primaria, otro se dedicó a la enseñanza pero universitaria, saben que me refiero a mí mismo, otro se dedicó a la economía administrativa, a los presupuestos del Estado, cosas de estas que pueden imaginarse, y otra persona se dedicó a la estadística en cuestiones de educación. Es decir, que es una actividad como muy profesionalmente muy diversificada. Y pues nos juntamos y ya está, ¿no? Después yo de los 6 me metí a cuestiones de sociología de la juventud. Me parece que originariamente en el GREC éramos 3. Uno que aportaba la relación entre educación y trabajo, otro que aportaba el tema de las expectativas de los jóvenes, la construcción de mentalidades, etc. Y otro aportaba, bueno, yo aportaba lo que podía en sociología de la juventud y los 3 organizamos el GREC. Y eso fue en el año 80 y algo, seguramente no tiene nada que ver con el mayo del 68, pero quizá algo sí. Y eso fue en el año 87 y después vino Rafa, le explicamos que eso de la transición era muy importante y el análisis longitudinal y después, y después los 3 que comenzaron esta historia, que es el Machuan, el Planas y yo, nos jubilamos y dejamos una mala herencia al Rafa, o sea que si alguien quiere preguntar por cuestiones de sociología de la transición o lo que sea en los años 80, se lo pueden preguntar al Rafa. Bueno, o podemos hablar, ¿vale? Tim, ¿por qué te interesaste en los temas de juventud? ¿Cómo fue el inicio? Bueno, eso sí que tiene algo que ver. Bueno, nos reunimos las 3 personas que montamos el GREC y dijimos, bueno, vamos a aportar algo. ¿Algo a qué? Y los 3 nos dábamos cuenta de que presupuestos teóricos y metodológicos en los años 80 pues no iban muy bien y teníamos como interés utópico, bueno, no sé cómo hay que decirlo, o proyecto investigativo, no sé, buscar fundamentos teóricos y metodológicos para la sociología de la juventud, desde las 3 perspectivas, desde la perspectiva más de la economía, de la sociología y de la psicología. Y es así como avanzamos el GREC, básicamente especializados, no sé, pero metidos en el análisis longitudinal y de las transcripciones hasta aquí, y hasta aquí seguimos, bueno, os siguen y hasta que nos muramos, ¿no? Y ya está. Bueno, ya son 10 horas. Bueno, continúa aquí. Es que el René Bendit ha estado en mi casa porque con el René Bendit, con el René Bendit compartíamos parte de la asignatura que hacíamos en el máster de juventud y él se venía de Múnich para acá, estaba en mi casa y decía la gran familia. Es como una gran familia. Como que teníamos mucho espacio porque los hijos se fueron. Podía venir el René Bendit y quien quiera podía venir a la casa. ¿Cuándo se fundó el máster? Es propaganda de la máster. El máster de juventud sigue. Le damos un impulso y sí, bueno, parece que va a seguir, ¿no? ¿Cuándo se fundó aquí el máster? El máster está por 10 años. Y la actual versión, la anterior fue el 2000.
Una primera etapa en Lleida. Sí, en Lleida, que que es... también participó René. Sí, René Bendit participó en Y Lleida. la segunda empezó en 2008 o 2009. 8 o 9. Sí. Después frenó, comenzó el máster en interuniversitario, me parece que en el 2008, ¿puede ser? Pero nosotros lo empezamos a preparar, pero yo empecé un poco más. Sí, Son sí. de primera generación. La preparación, imagínense, bastante, como 2 años o año y medio, algo así. Porque había cuestiones administrativas y también de contenido. Bueno, los contenidos se han solventado un poco. Bueno, eso del máster también tiene sus más y sus menos, ¿no? Hay 2 minutos, pues hay que hacer una pregunta aquí antes de que se vayan. Máximo 2 minutos, ¿no? Y si no, Y si no, en la cena, Sí, a los que vengáis, tenemos una charla. Bueno, y después de la cena también. Lo que quieran. Si tenemos un médico. Si me dejan, no, el médico no me va a dejar, porque son sesiones de rehabilitación, que es algo que no pasa para los jóvenes, pasa a los mayores. ¿Y nos puedes mostrar en cámara tus revistas? ¿Nos puedes mostrar en cámara tus Así, revistas? ese es el libro que ha hecho ella, sí. Bueno, ella y compañía dedicada a René Bendit. Estos no están dedicados a René Bendit, que es más o menos el origen del Greques o el preorigen. Es muy antiguo, es no las bases, Pero yo me lo he leído y he pensado, no está nada mal, lo que se pensaba en el 85 sobre esto. Está bien. Y este yo pienso que es mejor, que es el de Valencia. Que la gente se lo tomó muy en serio, los que lo organizaron y los que escribieron. Y yo pienso que explica muy bien todos los entresijos de la sociología de la juventud en España. Se hizo esto bastante en Latinoamérica, no se había hecho en España. En España se había hecho intentos, pero no tan fuertes como este. Es una revista, pero es como un libro, Diré que tiene entidad de libro, pesa un poco. Sobre todo a la hora de leer, pues es interesante, pero hay que ser sociólogo o de la juventud o tener alguna manía de esas para llegar a la página final, ¿vale? Ese está muy bien y este es, tal que yo lo conservo sobre ese ejemplar y lo conservo y ya está, ¿vale? Jimmy, ¿hay alguna chance que podamos está ese digital para podamos escanear? Mira, cuando se escribió esto no había ni ordenadores. Me parece que sí están digitales. Sí, la revista también. Sí. Y el segundo es de libre acceso en el El segundo es Observatorio de la Juventud de España. Sí. Y ese primero es muy antiguo, pero se puede consultar. Y este se puede consultar, adquirir. Bueno, este está nuevecito, sí. Vale. Y ya está. Bueno, muchas gracias por... Ya me quedaría. Gracias por estar aquí. Estamos también filmando porque para poder después ponerlo en línea, si lo editamos un poquitito y poder compartirlo también con la gente que no ha podido venir. Y me toca a mí hablar, en este caso no sería hubiera deseado no tener que hacerlo, pero sucede que con Rafa programamos este homenaje hace un año, cuando se hizo la convocatoria al Congreso, y lo programamos también para que viniera a contarnos René sobre su vida. Y bueno, y tuvimos la noticia hace 2 meses que falleció y bueno, tomé un poco el compromiso de contar yo. Bueno, va a ser una visión subjetiva también.
pero bueno, ahí va. René nació en Buenos Aires, aunque particularmente nació en el partido de San Martín, que es un lugar particular, es un lugar que tiene mucha identidad, lo que le llevó muchos años a seguir a un equipo de fútbol que se llama Chacarita, como un hecho quizás bastante conocido, porque él permanentemente comentaba, sobre todo Sergio Bolardini también es de Chacarita, así que tenemos en el equipo un amplio fanatismo por este equipo, que es un equipo bastante particular, que tiene la cancha ahí en San Martín, en una zona del conurbano particular, que además es de colectividad italiana, y él se crió con todos, en esa comunidad italiana, de la que nunca perdió su identidad, a pesar de que joven y por el trabajo de su padre se mudó a Santiago de Chile. Ahí en Santiago, algo poco conocido quizás, pero estaba el homenaje que le hicieron en el DJI, que estaba puesto esto. Cuando terminó el secundario se decidió hacer un viaje a Europa. Y estuvo 1 o 2 años trabajando, inclusive me llegó a contar una vez que estábamos de viaje que había estado trabajando en Copenhague como obrero, en una fábrica, no me acuerdo bien qué hacían, pero era una manufactura y él no recuerdo qué hacía, pero bueno, sí me contó su pasado obrero, como es danés, y de ahí heredó o quedó con un carácter políglota, hablaba muchos idiomas, pero esa forma de hablar distintos idiomas la había adquirido ahí en ese primer viaje inicial, antes de mayo del 68. Cuando bien me decía Dina, retornó a Chile y estudió la carrera de psicología, en donde Dina era su profesora. Y bueno, hizo ahí una primera carrera y ahí también cambió. Él me contó, cuando me contaba esta historia de su pasado obrero danés, también me contó cómo había cambiado su personalidad y su carácter, como cuando, como estudiante universitario, y además una cosa bastante simpática, porque René siempre fue muy humilde, me contó que en realidad había sido porque jugaba al fútbol, jugaba al fútbol por el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología, y finalmente él terminó siendo presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología y militando en los barrios, en el periodo previo a la victoria de Allende, donde cambió su personalidad, su forma de mirar la política y se incorporó a la actividad política. Cosa que finalmente le valió el exilio, ¿no? Una vez que la dictadura de Pinochet se irrumpió y tomó violentamente el poder, y ahí viajó a Alemania a ver a su novia, que fue su mujer luego por muchos años, pero que él, al principio la fue a visitar a ella, no era alemán, digamos, la que tenía el pasaporte alemán era heredero a su mujer. Y bueno, y ahí obviamente impedidos de volver por la restricción política, se incorporó tempranamente al DJI en los años 70, en el 76, donde hizo la pena que digan lo que dice. Sí, claro igual. que sí, se incorporó al Instituto Alemán de la Juventud, también DJI, que es una organización bastante rara y privilegiada, ¿no? Porque es una organización descentralizada dedicada a estudios de juventud. Es una cosa rara porque sí que son muchos investigadores, sí que tienen un área temática muy interesante y una producción importantísima, y él durante muchos años trabajó ahí, al principio como asistente de investigación mientras hacía su tesis doctoral, y posteriormente como investigador, donde fue teniendo un proceso de crecimiento bastante interesante que lo llevó a varios lugares, digamos. Primero, sobre principios sobre los años 90, a tener una gran colaboración europea y un gran intercambio.
y que eso se notó en una producción muy interesante y muy rica, sobre todo en los años 2000, ya con la Comunidad Europea, a través de, por ejemplo, la red EGRIS y distintos proyectos europeos que fueron bastante fecundos en investigación comparada. Entonces, formalmente en el 95 empezamos formalmente la actividad dentro del programa de investigación de juventud ahí en la Flaxo, y todos estos años René participó y nos ayudó a producir, nos ayudó a desarrollar proyectos, nos leyó en los campos, nos ayudó en términos metodológicos. La verdad que creo que para nosotros con Sergio Ballarini decíamos, bueno, estábamos como un poco huérfanos cuando nos enteramos de la noticia, porque sí, no solamente fue un profesor para nosotros, sino también fue un gran compañero y un amigo. Y esto, hace poco conversamos con una amiga en común, con la hermana de Cecilia, Silvia Brandaski, y ella me hizo llegar cómo había sido su despedida. Y entonces me contó que, bueno, que se habían juntado como 200 personas a despedirlo, y bueno, así que cantaron, y había una banda tocando. Y eso es otra de las partes también de su vida que quizás estaba más clara para los amigos y para los compañeros, es que él hacía mucha actividad social ahí en Múnich, donde vivía, ¿no? Entonces tenía los amigos del mercado latino, que nos contaba todos siempre, los amigos del mercado latino, también tenía un grupo de teatro, y ayudaba mucho a los migrantes cuando llegaban, hacía como una especie de consejería a los migrantes. Entonces, claro, toda esta gente es la que estuvo en la despedida, y bueno, para nosotros por lo menos nos hizo bastante satisfacción conocer que él había tenido esa despedida que se correspondió también con su forma de ser y con su empuje. Sí podríamos decir, bueno, que sí que era una persona testaruda, ¿no? Bueno, te voy a decir. Como para todos los que lo conocemos, era una persona con visiones firmes en lo que creía, ¿no? Cuando nos hemos enfrentado varias veces a sus opiniones. Y exigía. Sí. Y también era muy sistemático, que eso creo que era parte, no sé si chilena o alemana, ¿no? Y bueno, pero gracias a esa sistematicidad y ese empuje, varias generaciones pudimos formarnos y estar en actividad, y bueno, y entonces al día de hoy, si bien nos hubiera encantado homenajearlo en vida, como es que él está acá, sí nos quedamos con su recuerdo y con lo que pudimos aprender, ¿no? Así que, es eso. Gracias. Bueno, y la última presentación, antes de empezar un intercambio, está a cargo de Dina Krauskopf. Bueno, Dina también es una persona de referencia ineludible en el campo de estudios de juventud en América Latina, con una presencia personal e institucional que tiene muchísimos años, ¿no? No sabría por dónde empezar con la obra de Dina, porque sí que es una obra que traspasa la actividad académica, ¿no? Y que ha tenido mucha influencia también en la promoción de los derechos de los jóvenes. Eso es una cosa también bastante simpática, porque siempre que está Dina hay un joven, ¿no? Entonces hoy no vino el joven de ocasión, pero sí nos trajo un video con un joven. No puede digo otra vez. Y entonces sí, claro que es una cosa increíble, porque no es solamente, o sea, la producción teórica y la influencia como sobre agencias y organismos de intervención, sino también el vínculo intergeneracional que Dina cultiva, y que es algo realmente muy emocionante de vivir. Así que, bueno, gracias Dina por haber venido hasta aquí. Es un gusto compartir. Bueno, muchísimas gracias, realmente
me he emocionado bastante oyendo lo de René y también esta visión. Interesante ver cómo lo ven a uno y qué es lo que destacan, ¿verdad? De uno realmente. Y es verdad que personalmente siento que los estudios de juventud vienen siendo una causa. O sea, y en ese sentido es que siempre prefiero compartirla directamente con los jóvenes y que los jóvenes se hagan parte de la causa propiamente tales. Y en ese sentido un poco también voy a llevar las reflexiones y de verdad al final vamos a mostrar un pequeño video de un joven que me conmovió profundamente y muy breve, así que no creo una evolución del video tampoco. Y respecto a René, quisiera nada más como decirles la remembranza que me trae lo que... Es que de verdad es muy difícil estar aquí sin René. O sea, era una persona eje vertebral en el desarrollo de los estudios y los proyectos de juventud en América Latina y también era nuestro enlace con Europa muy fuertemente, ¿verdad? O sea, él construyó junto con Viena, donde encontró una socia fantástica, Marina Hahn, que era ministra de Juventud, era algo así. Armaron una red extraordinaria, europeo-latinoamericana, que duró mientras Marina pudo estar en ese puesto y mientras René podía sostenerlo, y con reuniones en Argentina, en Viena, con Claudia, de manera que su labor era importante. Además, si mal no recuerdo, y que me parece un dato interesante, este Instituto de Juventud Alemana, al cual él me invitó con una beca del DAD, preparaba estas investigaciones para nutrir la Asamblea Legislativa, o sea, para nutrir a los legisladores de información sobre los jóvenes, cosa que sería, ¿verdad?, para nosotros un lujo extraordinario, ¿verdad?, y ver la calidad de investigaciones y de investigadores que continúan trabajando ahí. Es una experiencia realmente ejemplarizante, fuerte, y también, digamos, me recordó Cecilia Braslavsky, que también tiene un liderazgo importante y que también tuvo la gentileza de impulsarme a la vicepresidencia en juventud en el Comité de Juventud de la Sociedad Mundial de Sociología, siendo yo psicóloga, ¿verdad? Y entonces, digamos, son personas que efectivamente muy constructivas, muy generosas, y en el campo de la juventud yo creo que afortunadamente nos encontramos bastante con eso. O sea, la gente que trabaja juventud y también la gente que trabaja adolescencia, es gente, yo considero, afortunadamente más libre, un poco diferente, un poco más abierta, más juguetona, como vimos en la presentación inicial, menos dedicada como a lo formal, al estatus, a todo ese tipo de cosas. Y eso hace muy rica la posibilidad de hacer el recorrido, que en el caso mío, cuando me dijeron 50 años, me di cuenta que era verdad. Entonces, realmente es como impactante, ¿verdad? Porque uno no se da cuenta que está recorriendo los 50 años estos. Y volviendo entonces a la pregunta de qué estabas haciendo en mayo, bueno, ahí, bueno, para seguir aquí, yo soy bisabuela, así que se gana. Yo ya tengo dos nietos y uno camino, dos bisnietos y uno camino. Y en mayo estaba yo con mis 30 años, así que pueden sacar la cuenta también, enseñando en la Escuela de Psicología y siendo la tercera generación de psicólogos de Chile. O sea, estaba recién emergiendo la psicología. Y cuando estalló el Mayo francés, te mostré por ahí un artículo que me mandó una amiga que sabía que me iba a tocar hablar de esto. Y ahí aparece que Hannah Arendt declaró: me pregunto si los jóvenes del próximo siglo estudiarán 1968 como nosotros estudiamos
1848 o 1905. Y yo leí la pregunta y yo creo que no me parece que son los jóvenes los que están estudiando esto, francamente. Somos más bien los mayorcitos que estamos estudiando mayo del 68 y recordándolo, y yo creo hasta con una cierta nostalgia de la vitalidad juvenil de ese periodo, porque me tocó ir a la Alianza Francesa donde había un debate en Costa Rica sobre mayo del 68 y esta preguntita me movilizaron para estar más al día en mi planteamiento. Y entonces fui al debate, pero me hizo mucha gracia porque ese día había adultos, pero grandotes, grandes, ya, ¿verdad? Jugando que eran los de mayo del 68 por medio interrumpiendo los debates, lanzando ladrillos, poniendo barricadas, jugando que ellos eran los jóvenes del 68, ¿verdad? Entonces, de algún modo sí, claro, nos impactó, pero los jóvenes no son los que están estudiando mayo del 68. O sea, las consecuencias de mayo del 68 sí, yo creo que están en muchos aspectos de la vida de las juventudes actuales y en alguna apertura de los adultos actuales. Cuando yo creo que los jóvenes están ocupados, y como lo planteo, voy a plantear más adelante, o ahora mismo mejor, porque uno nunca sabe, los jóvenes están ocupados de su presente, en realidad no están ocupados de estudiar el pasado necesariamente, casi en exceso no lo están, ¿verdad? En la actualidad. Están ocupados de su presente y algunos jóvenes realmente aportan muchísimo su presente, como lo vamos a ver en el video al final. Cuando yo empecé a enseñar, hace 50 años, realmente, por lo menos en Chile, había un vacío total de conocimiento sobre adolescencia y sobre juventud, realmente. Y entonces yo tenía la cátedra de psicología evolutiva que me la entregaron porque sabía que a mí me interesaba, pero yo tenía que inventarla, ¿verdad? Cómo la construía, porque había material sobre niños, había material sobre la normalidad, pero la adolescencia y las juventudes estaban prácticamente invisibilizadas. Y había que buscar dónde había rincones donde emergían como conocimientos y experiencias alrededor del tema. Esta invisibilidad de los jóvenes y los adolescentes yo creo que perdura realmente bastante todavía, aunque de ninguna manera como en aquel entonces, porque ni siquiera, digamos, era un objeto de estudio realmente profundo y se podían encontrar muy pocas excepciones. Yo por lo menos en la adolescencia encontré más que nada en Argentina de grupos psicoanalíticos que empezaron a estudiar clínicamente la adolescencia y trabajos ensayísticos sobre la adolescencia, que había varios autores, pero que no respondían al adolescente concreto, de manera que lo primero que hubo que hacer a partir de la misma cátedra en que yo enseñaba era ir a buscarlo, conversar con ellos y conocerlo directamente y formarse, empezar a formarse en la opinión. Y creo que de ahí me empezó a quedar esto de que se necesita la participación de los adolescentes y de los jóvenes para saber realmente sobre ellos. Lamentablemente, yo creo que hasta el día de hoy, son nuestro objeto de estudio. Ellos aparentemente no se dedican a ser objeto de estudio, no son objeto de estudio de sí mismos necesariamente, pero si se les da la oportunidad sí lo son. Y Ana participó conmigo en un proyecto que desarrollamos hace 5 o 6 años, No, ¿más? ¿O pasa el tiempo? No le digo. 10. Bueno, que lo hicimos en América Latina y que justamente surgió porque ya los jóvenes son reconocidos como importantes, y yo estaba en una reunión de la Kellogg Foundation donde estaba llena de jóvenes y era sobre los jóvenes, y nos invitan a
a 4 viejos a sentarnos en unos sillones, ¿verdad? A hablar sobre los jóvenes, nuestro trabajo, que habíamos hecho sobre los jóvenes y lo que pensábamos de los jóvenes. Y los jóvenes mismos mandaron mensajes de que les parecía absurdo que no hubiera ningún joven sentado en ningún sillón. Ante eso yo le planteé a la gente de la Hielo que me parecía que sí era absurdo, pero por otro lado tuvo que hacer una respuesta oficial, ¿no? Importante. Tampoco sentar a un joven significaba que iba a saber sobre jóvenes. Y eso era lo que se estaba usando muchísimo. No sé si todavía se usa, pero es desesperante. O sea, para entender que los jóvenes participan y que se les da importancia, se instala un joven aquí como en esta mesa, por ejemplo, ¿verdad? Y recita algunas cosas, ¿verdad? Muchas veces recitadas y trabajadas, y en realidad no hay ninguna representación juvenil, ningún aporte propiamente juvenil, hay una manipulación simbólica, y eso no tenía ningún sentido tampoco. Por lo tanto, yo lo que le propuse a los Hielo, pero fue así con el comentario, ¿verdad? Si querían realmente poner jóvenes, tenía que armarse una especie de colectivo de jóvenes, investigar a jóvenes y que ellos mismos pudieran llevar a la mesa sus ideas, sus propuestas, sus preocupaciones. Pero era un argumento, entonces me dijeron, desarrolla el proyecto. Efectivamente, desarrollamos el proyecto, lo hicimos en 10 países, con apoyo de Flaxo. Ana coordinó en Argentina. Hubo 60 investigaciones juveniles, después se hizo un congreso, los jóvenes lo hicimos concursar qué nombre querían, pusieron jóvenes en el saber, y se hizo la CEPAL, los jóvenes estaban muy orgullosos. Todo un dominicano, gordito así, que andaba por la CEPAL y decía, voy a aparecer en los periódicos de la República Dominicana, joven dominicano presenta su trabajo en la CEPAL, ¿verdad? Entonces, bueno, eso realmente fue fabuloso, lástima que la Kilo cambió de política y que pensaba seguir contando con el colectivo, dejó de interesarse en muchos países de América Latina y el proyecto llegó a pero de todas maneras yo creo que fue una idea muy fecunda porque muchos lo han usado después. Claro, Sí. la estrategia de jóvenes investigadores. Jóvenes investigando Jóvenes investigando jóvenes. Y los jóvenes realmente investigan jóvenes y lo hacen. Nosotros establecimos una metodología también para presentar las cosas al Congreso. Les garantizo que fue más ordenado que el de los adultos, porque nosotros revisábamos qué transparencia iban a presentar, cuántas iban a presentar, cuántos iban a demorar, y por lo tanto, digamos, asesorados, lograron un congreso pero extraordinariamente fecundo, ¿verdad? En cuya mesa había comentaristas que eran políticos, que eran académicos, y eso es algo que yo quiero tirar como una idea que ojalá siga viva y sigamos construyendo saberes con los jóvenes. Yo creo que hablamos más de lo que pensaba. Voy a ver nada más algunas cosas que iba a hablar de las consecuencias de mayo, pero creo que mayo fue muy importante en sus consecuencias, en el sentido de que hubo varias rupturas que fundamentalmente empezaron a afectar la vida de la gente, pero fue un mayo del 68, fue una respuesta en una situación de opulencia, a diferencia, digamos, de las respuestas juveniles en América Latina. Entonces, de algún modo sí fue importante porque demostró que los saberes no eran completos, ya se podía hablar de saberes que iban procesándose, esquemas que se caían, introdujeron los elementos de la estética que las juventudes en todas partes usan todavía con mucha fuerza, por ejemplo, la creatividad y entonces y las relaciones generacionales se trastocaron.
mayo del 68, y eso ha ido progresivamente aumentando. De hecho, digamos, entre otras experiencias importantes, quiero mencionarle una investigación que hicimos coordinada por Claudio Duarte, me honra con su presencia también, que se hizo en Chile, donde se hizo prácticamente una confederación de universidades y centros de estudio, que eran como 8, no sé cuántos al final fueron, 9, 8, 9. Y entonces participamos investigadores de estos 9 centros, y se trabajó en investigación, donde ahí también hubo una gran discusión y muy rica discusión con qué metodología abordar las realidades juveniles sin imponer los esquemas nuestros de investigadores adultos. Y entonces el diseñar, porque estamos en la línea que es la que yo valoro, que digo que es cómo el joven aporta a la construcción del conocimiento, no solo nosotros, digamos, sino cómo hacemos de generar al joven su posibilidad de constructor de conocimiento. Y en esa investigación se diseñó una metodología conversatoria donde no se fijaron edades y no se fijaron temas específicos, sino un hito nomás en la vida de ellos, o sea, qué están viviendo en ese momento, ¿verdad? Y cómo lo ven. Y el momento era la salida de los estudios superiores o la salida de la educación pública. Y entonces, al dejar abierta la conversación en estos grupos, y ellos ir poniendo los temas, nosotros después tuvimos que sistematizar los temas que emergieron y ver cuáles eran los aspectos que se planteaban como fundamentales. Un trabajo sumamente rico que se ha traducido en algunas publicaciones en revistas, y en el caso mío, y creo que Claudio también tomó ese tema, ¿verdad?, fue el de las relaciones intergeneracionales. Y en estas relaciones intergeneracionales, yo quería señalar que realmente, así como hubo una ruptura en mayo del 68, en estos momentos yo creo que nos encontramos paulatinamente hacia el cumplimiento de una especie de profecía de Margaret Mead, donde ella plantea que en realidad la tradición en las relaciones generacionales, intergeneracionales, funciona cuando la tradición, el pasado del abuelo, es el futuro del nieto, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco con la gramática, porque complica el asunto de la gramática, ¿sí? Porque entonces resulta que en estos momentos ni el pasado del padre es el futuro del hijo, ¿no? De manera que las relaciones intergeneracionales van experimentando transformaciones. Y en ese trabajo se vieron varias modalidades que no vamos a hablar de tema ahora, pero que yo lo hallo interesantísimo, y que muestra que efectivamente nos estamos acercando a un momento en el cual en realidad son los jóvenes los que van a estar en la avanzada del saber en relación a las generaciones mayores. Se va a ir produciendo una reversión, que era lo que pronosticó Margaret Mead. Por supuesto que en América Latina, donde la sociedad es tan desigual, donde los grupos más en peores condiciones económicas se parecen, o sea, los grupos de mayores condiciones económicas se parecen menos a sus congéneres de menores condiciones económicas que a los grupos acomodados en los países desarrollados, ¿sí? O sea, son sociedades donde las realidades son sumamente diferentes, y lo que nos lleva también a un desafío en el desarrollo de la teoría del conocimiento del juventud. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a quedar y a hacer otras cosas, pero lo último que quiero es dejar a un joven nicaragüense que se llama Lester Alemán. El latino nos da por ponerle nombre así, gringo a los hijos, ¿verdad?
y mostrar un poco de mayo del 68 a abril del 2018 cómo están los jóvenes en Nicaragua ahora.